Me negaron un aumento de $500 alegando falta de presupuesto, mientras mi firma dormía en la página 42 de un contrato de 80 millones. Tyler, de Recursos Humanos, pensó que yo era solo una empleada invisible, pero no sabía que yo tenía la llave para detener toda su operación en menos de una hora. Recibí su email un viernes a las 4:17 p.m. Decía, con la frialdad de un vaso roto, "Lost in Legal". Para él, yo era un ajuste mínimo. Para la empresa, ese correo fue el inicio de un colapso de $80 millones. Trabajo desde hace años, revisando contratos, uñas de teclado y ojos cansados. Soy Mara, analista senior de contratos y propiedad intelectual. Mi trabajo es encontrar los puntos donde los números y las palabras se cruzan. La letra chica que decide quién gana y quién carga con el riesgo. No me quejo de la rutina. Me encanta ordenar caos. Pero ese viernes, la ironía se me pegó como una segunda piel. Negarme 500 al tiempo que mi firma dormía en la página 42 de un documento que nadie había leído entero. Cuando recibí el Lost in Legal, me eché en la silla. Vi la foto en mi teléfono de Serari, mi gato, que estaba indignado por razones tan simples como la vida. La lata de comida era más vacía que el email de Tyler. Respiré, abrí el contrato que tenía en la caja fuerte de la oficina y volví a leer la cláusula que yo misma había redactado meses atrás. Cláusula 14C. La frase flotó delante de mis ojos con esa calma letal de lo obvio oculto. No imaginé en aquel momento que una excusa de Recursos Humanos iba a convertirse en una bomba contable y reputacional para la compañía. La cláusula 14C no era poesía, era un mecanismo técnico y preciso. En lenguaje llano, decía algo así. Si el servicio de Zephyr mantenía un rendimiento de uptime por encima de 99.99% durante 3 trimestres consecutivos y procesaba más de 5 terabytes de datos en el mismo periodo, el modelo de propiedad intelectual cambiaría a un esquema de royalties. Ese esquema asignaba, entre otras cosas, una compensación del 0.5% del valor bruto del contrato a la persona o equipo titular de la propiedad intelectual subyacente. Fue una negociación dura, pero honesta. La firmamos. La firma estaba, literalmente, en la página 42, mi inicial junto a la de la contraparte. Lo curioso, y aquí me permito una ironía amarga, es que aquel pedazo de papel, esa inicial minúscula, era más efectivo que cualquier petición emocional por $500. En la pantalla, el correo de Tyler palidecía al lado del gramaje del contrato. Una cosa era la cultura interna que banalizaba las peticiones pequeñas. Otra muy distinta, la letra legal que, cuando se activa, tiene intereses propios. Párense un momento conmigo. Imaginen 3 trimestres seguidos con sistemas que no se caen, logs de uptime que marcan 99.995%, noches en vela del equipo de operaciones celebrando con café y bocadillos que nadie cuenta a fin de mes, y terabytes de datos procesados que se traducen en facturación real. Eso activó el trigger de la cláusula 14C. Era mecánico, era matemático, no era cuestión de opinión. Después del email, lo primero que hice fue comprobar las métricas. Ordenadas digitales no engañan. Los dashboards no celebran sarcasmos, solo exponen números. Saqué impresiones. 3 trimestres con uptime registrado por nuestros sistemas por encima de 99.999%. Volúmenes que superaban cómodamente el umbral de 5 TB. Líneas y líneas de logs, marcas de tiempo, hashes. Las cifras estaban ahí, frías y puntuales. Esa misma tarde, con la luz del ocaso filtrándose por la persiana, abrí el fichero PDF del MSA y busqué la página 42. La encontré. Mi inicial en el margen parecía menos inocente ahora que tenía a su lado un 0.5% que, en términos fáciles de calcular, significaba una suma que ya no es mínima, medio punto porcentual sobre el valor bruto del contrato de Vanguard con Zephyr, cuyo número de referencia rondaba los 80 millones. Esos porcentajes y esas cifras no son abstracciones. Cuando se traducen a dólares, suenan distinto. Lo siguiente fue lógica profesional,
no heroísmo, documentar todo. No porque sospechara mala fe, eso no era asunto mío, sino porque yo había escrito esa cláusula y la confidencialidad del proceso me obligaba a saber exactamente qué había pasado. Saqué copias de la firma, imprimí los logs, guardé correos donde se hablaba de uptime y de picos de carga que nadie había notado. En la mesa de la cocina, Serari se empeñó en subirse al papel impreso como si quisiera ser testigo. Lo dejé. Es una costumbre. Los gatos parecen entender la gravedad. Fue entonces cuando llamé a Robert Vance. Robert es el General Counsel de Vanguard. No lo busqué por revancha. Lo contacté por transparencia. Le envié un correo conciso. Adjuntaba la página 42, un resumen de métricas y una petición de clarificación. Robert respondió rápido y con esa mezcla de cortesía profesional y contundencia que te obliga a estar serio. Propuso una reunión y, lo que fue inesperado, instruyó a su equipo para emitir una carta de auditoría. La carta llegó formalmente por correo. Tenían dudas legítimas y pedían acceder a registros específicos. El plazo que marcaban era duro, uno de esos que parecen diseñados para acelerar reacciones. 48 horas para proporcionar documentación y permitir una auditoría preliminar. Cuando leí 48 horas, entendí dos cosas. La primera, que Vanguard se tomaba en serio el contrato y sus condiciones. La segunda, que en la empresa donde trabajo había gente que preferiría que esos 48 horas incluyeran la velocidad suficiente para ocultar inconvenientes. No quiero sonar conspirativa, prefiero decir conveniente. Un silencio largo siguió al envío de la carta. Brett, el CEO, estuvo ausente en público. Chad, el CFO, era la sombra de la tensión administrativa. Greg, nuestro General Counsel interno, mantuvo una calma compuesta que yo ya conocía. Calma, hasta que aparece algo que pulsea riesgo. Puse todo en una carpeta física, porque sigo creyendo que hay algo más visceral en un papel que en un archivo PDF, y la guardé en mi caja fuerte. No pensé en dramatismos, una copia en el seguro, otra en mi correo personal cifrada. Era una precaución profesional. Las reglas no siempre están escritas en los correos de RRHH. A veces están en la previsión. A partir de ahí, las conversaciones internas se volvieron más cortas y más pesadas. Hubo llamadas en corredores, miradas en las reuniones de producto y, por debajo, esa música que hacen los equipos legales cuando se preparan para un golpe sobre la mesa. Aún así, lo que más me sorprendió fue la indiferencia inicial al Lost in Legal de Tyler. Para algunos, era un chiste de viernes. Para mí, era la primera señal de cómo la cultura minimiza. La cultura que entiende que cualquier petición que no sea monumental se puede volver pedacito. No había planeado convertir esta historia en espectáculo. Mi objetivo no era ajustar cuentas personales, era que el contrato fuera respetado por las mismas razones por las que se redactó. Claridad, previsibilidad y cumplimiento. Pero en las corporaciones grandes, las reglas morales y las económicas a veces van por vías distintas. Por eso llamé a mi abogada. No la trajo la ansiedad. La llamé para entender opciones formales. Elena o Alina, que son las dos personas que me han acompañado en distintas partes de mi vida laboral. En este relato, ella es Elena. Respondió con pragmatismo. Lo más importante ahora es que nadie toque nada, dijo. Era una recomendación profesional, no una consigna de película. Lo dije en voz alta, nadie toque nada. Y por un segundo pensé que la frase sería escuchada. Entonces vino el siguiente movimiento en la cadena. Un intento evidente de mitigación interna que me heló. En una reunión del comité de auditoría, Chad, el CFO, se dirigió al equipo de finanzas con una instrucción que sonó a orden ejecutiva. Eliminar la bandera contable que marcaba una obligación de royalty en el sistema. Es una frase técnica, pero su intención era evidente. Borrar un rastro que hacía visible una obligación económica. En la sala, la recomendación fue presentada como corrección de un ajuste contable, algo rutinario. Pero Kevin,
Un analista junior del equipo financiero que llevaba poco tiempo en la empresa y que era nuevo todo menos en sentido práctico, no quiso ejecutar sin dejar constancia. Envió un email a Greg y por prudencia propia me colocó en copia oculta. Fue un BCC que cambió la dinámica. Teníamos la orden documentada y la reacción de Kevin como rastro electrónico. Nunca imaginé que un BCC iba a ser, para mí, una especie de salvavidas moral. El correo de Kevin decía, sin dramatismo, confirmando recepción de la instrucción de eliminar flag a las 11:03. Procederé tras confirmación por escrito. Lo que podía haber sido un intento de silenciamiento administrativo se volvió un registro temporal. Y cuando Kevin, por el mismo mecanismo, registró el intercambio con una copia oculta, quedó un punto de evidencia que sería difícil de negar. En ese instante, la sala se partió en dos tipos de personas: los que querían que la anomalía se resolviera fuera de la vista y los que entendían que la transparencia era un protector. No diré nombres de quien optó por qué. Lo importante es que la orden existió y el BCC de Kevin la dejó respirando en el aire. Vi a Brett palidecer un poco cuando leyó el hilo. Vi a Greg fruncir la frente con la contención que usan los abogados cuando saben que la línea entre cumplimiento y omisión se va a volver muy visible. Por la noche, en casa, mientras Serari se estiraba en mi regazo, repasé la cronología. Página 42. Mi inicial. 3 trimestres. Uptime 99.99%. Volúmenes. 5 T-Vibe. Carta de Vanguard. 48 horas. Orden de Chad. Borrar flag. BCC de Kevin. Fue una secuencia que carecía de heroísmo, pero tenía una claridad terrible. Alguien debía decidir si la letra de los contratos tenía prioridad sobre los equilibrios contables del trimestre. No puedo describir la sensación sin sonar cínica. Una mezcla de cansancio administrativo y sorpresa moral. No era solo por los $500 que me negaron. Era por lo que representaba la negación frente a lo que el contrato afirmaba con precisión. La mía no era una pelea de orgullo. Era una defensa de una regla que había redactado para que los acuerdos no se sintieran como trampas. Al día siguiente convoqué a una reunión con Robert. Le expliqué, con documentos en mano, el contenido técnico de la cláusula y mis comprobaciones. Me respondió que Vanguard estaba preocupado por la posibilidad de que la compañía intentara no reconocer una obligación contractual clara. Fue él quien ordenó la carta de auditoría con plazo de 48 horas, no como amenaza, sino como paso procedimental. Necesitamos verificar que los términos acordados se apliquen, me dijo. Mi respuesta fue profesional y precisa. Le ofrecí acceso a los logs y lo que yo podía documentar. No hablé de presiones internas, simplemente presenté la evidencia. Desplegar la evidencia fue un trabajo de artesanía documental. Hice lo que siempre hago. Exporté logs, imprimí las líneas de tiempo, marqué con un subrayador los timestamps que correspondían a eventos clave, consolidé las métricas de uptime y verifiqué firmas. La página 42 tenía mi inicial en el margen, como una huella digital. Entre los archivos había correos en los que Brett y Greg discutían cambios operativos, correos en los que se hablaba del rendimiento del sistema, notas de reuniones donde se celebraba la estabilidad de la plataforma. Todo lo que, en conjunto, demostraba que los hits de la cláusula no eran una casualidad. No tardó en aparecer la precaución de la empresa. Esperemos, gestionemos con calma, respondamos a Vanguard con contexto. Traducido, intentar ganar tiempo. Tiempo que, en ocasiones, es espacio para reescribir contabilidades. Cuando mencioné por primera vez la instrucción de eliminar la bandera, Greg me miró con una mezcla que no supe si interpretar como molestia o alarma contenida. Su respuesta fue práctica. Documentemos la orden y no la ejecutemos hasta que tengamos claridad. No era mi consejo lo que guiaba la decisión, era su prudencia legal. La documentación, en ese ambiente, era la única defensa objetiva contra manipulaciones. Lo que vino después fue una sucesión de pequeños golpes. Llamadas con el equipo de auditoría de Vanguard, intercambios de correo con el CFO que evitaban palabras directas, rumores en Slack sobre ajustes contables y, en paralelo, la sensación de que había dos verdades en la empresa,
la que se contaba en los informes trimestrales y la que, en la letra chica, tenía consecuencias reales y personales. Es curioso, las grandes cifras diluyen nombres, pero la letra pequeña te pone de frente con decisiones concretas. En una charla conmigo misma, que en otro contexto parecería terapia, me pregunté si merecía la pena. ¿Valía la pena convertir una cláusula técnica en un problema personal? La respuesta apareció con brutal sencillez. Si nadie reclamaba la vigencia de la letra del contrato, entonces la letra se convertía en ceniza. Y si la letra se convertía en ceniza, la predictibilidad del negocio se erosionaba. No es heroísmo, es interés profesional. Además, en mi mente, no existía tal posibilidad como la resignación ante una obligación clara. Así que preparé todo. Llamé a Elena, mi abogada, y le di el cuadro, documentos, la carta de auditoría de Vanguard con su plazo de 48 horas, el intento interno por eliminar la bandera contable y el BCC de Kevin como prueba de que la orden había existido. Elena escuchó, tomó notas y sugirió pasos formales. No voy a reproducir instrucciones legales aquí. No es mi papel ni el suyo. Lo que sí puedo decir es que la profesionalidad cambió de nivel. Ya no era solo una discusión interna, sino un enfrentamiento entre la letra y la conveniencia. En los días siguientes, los correos se aceleraron. Vanguard fue firme. Querían acceso para auditar. Nosotros, por nuestra parte, respondimos con la documentación que pedían, aquella que expliqué no por postureo, sino por obligación contractual, y establecimos canales formales. En medio de toda esa logística, apareció una escena que guardaré con una mezcla de asombro y satisfacción. En una reunión, los representantes legales de Vanguard pidieron ver la página 42 en copia certificada. La sacaron en la sala como si fuese una prueba tangible de algo que, para algunos en la empresa, habitaba solo en la imaginación. Mientras eso pasaba, me pidieron que no hiciera declaraciones públicas ni internas que pudieran comprometer el proceso. ¿Lo acepté? Soy una persona práctica. Pero guardé para mí una observación, que la cultura que minimiza a las personas que piden ajustes pequeños no encuentra problema en ser confrontada por las consecuencias más grandes. Un rechazo de $500 no es una anécdota si la letra legal multiplica su efecto en cientos de miles. La ironía me crujió por dentro como si fuera cartón viejo. Antes de que la carta de auditoría cumpliera las 48 horas, sentí el peso de la indiferencia institucional y la transparencia del cliente. El cliente, en este caso Vanguard, actuaba con la contundencia de quien protege su inversión y su cumplimiento. Nuestra propia casa, en cambio, cojeaba entre explicaciones. No quiero mirar atrás con odio, prefiero hacerlo con sorpresa profesional. Me negaron 500. La cláusula 14C estaba activa. Los registros indicaban el cumplimiento de los triggers. 3 trimestres con uptime 99.99% y volúmenes que superaban el umbral de 5 terabytes. Pagos retroactivos se podían calcular con una base del 0.5% del valor bruto del contrato con Vanguard, que rondaba los 80 millones. Esa aritmética, en concreto, no era abstracción. Significaba que había una obligación cuantificable sobre la mesa. Cerca del final de las 48 horas, la tensión aumentó. En la empresa empezaron a filtrarse comentarios sobre gestionar reputación y limitar exposición. En una de esas conversaciones, escuché a Greg decir con voz baja: «Si hay riesgos de que se borre evidencia, necesitamos un registro inmediato». Su frase fue una especie de semáforo. Fue entonces cuando apareció el BCC de Kevin, que ya había llegado a mis manos, y se volvió clave en la narrativa. Una orden que alguien dio y la documentación de que la orden existió. El acto de registrar la orden me mostró dos cosas: que había gente honesta en la operación y que, si la compañía intentaba extremos, habría pruebas. En medio de todo esto noté algo más humano. La gente empezó a mirarme diferente. No por heroísmo, sino por responsabilidad. Algunos me miraban con curiosidad profesional, otros con incomodidad. Me pidieron que permaneciera neutral, que no hiciera shows, que no hiciera statements. Eso hice.
Pero la neutralidad, en este caso, es un acto activo. Proteger los hechos, preservar documentos, decir la verdad contractual cuando me la pedían. La historia no estaba cerrada. La carta de auditoría tenía un plazo de 48 horas. La orden de Chad existía, y el BCC de Kevin era un punto de luz en la oscuridad. Y en mi bandeja de entrada, además del Lost in Legal, apareció otra cosa. La notificación de que Vanguard podía llevar el asunto a instancias mayores si no había una respuesta satisfactoria. No lo dije en voz alta, pero pensé, si la letra tiene fuerza, la letra actuará. Esa noche, mientras Serari roncaba sobre el teclado y la ciudad se deslizaba en luces, me quedó claro algo esencial. A veces las cosas más pequeñas, $500, una ofensa administrativa, revelan el carácter de una organización. Y a veces la letra chica no solo protege intereses, también es un espejo que muestra quién respeta acuerdos cuando nadie mira. No puedo predecir el desenlace en este momento porque aún no ha ocurrido. Lo que sí puedo decir es esto, con la calma que da la experiencia y el alivio de la claridad. La cláusula 14C está escrita. La firma en la página 42 existe. Los logs prueban el rendimiento. Vanguard nos presionó con su auditoría de 48 horas, y dentro de la empresa hubo un intento explícito de eliminar una marca contable que documentaba la obligación. Kevin dejó un rastro. Elena está al tanto. Robert no se anda con medias tintas. Y yo me encuentro aquí, observando cómo algo que empezó con un correo de recursos humanos se ha convertido en una ecuación de responsabilidad y consecuencias. Si te resuena esta historia, si has sentido alguna vez que una petición pequeña fue recibida con desprecio mientras la realidad contractual hablaba en voz muy distinta, suscríbete y quédate. Hay más por contar. Hay pasos formales por delante, interacciones que cambian la dirección de los equipos y decisiones que, en las próximas horas, mostrarán de qué están hechos algunos líderes. Ahora no es el momento de cerrar capítulos. Es el momento de asegurar que todo lo que pueda ayudar a comprender lo que pasó quede guardado con claridad. Porque aquí, lo mínimo que me negaron fue $500. Y en la letra chica, la empresa tenía una obligación que, de activarse, hablaba en cifras mucho más grandes. Esa tensión entre lo pequeño negado y lo grande que podía aparecer es el núcleo de la historia. Y en esos momentos, hay que elegir entre minimizar problemas o enfrentar la letra por lo que dice. La madrugada siguiente trajo correos más formales. Vanguard pidió acceso a servidores para una auditoría preliminar. Greg solicitó que cualquier cambio en los registros fuera suspendido hasta nuevo aviso. Kevin, que seguía en su puesto, hizo más registros y dejó constancia de todas las instrucciones que recibió. En uno de esos correos, Chad intentó matizar su orden. La llamó revisión de materialidad contable. Las palabras cambian, pero los hechos quedan. Yo seguí documentando, como un artesano de la verdad contractual. La pieza que faltaba, y que aún no voy a revelar del todo ahora, era la manera en que la empresa decidiría responder ante la posibilidad de que alguien, externo al balance y asociado a la contraparte, empezara a exigir cumplimiento. La siguiente escena era previsible solo en la medida en que los seres humanos repiten patrones: defender patrimonio, conservar imagen, proteger el trimestre. Pero en este caso había un componente distinto: la existencia de una cláusula que, activada, tenía consecuencias personales para mí. No era un capricho, era algo que yo había puesto en palabras y que ahora tenía voz propia. La historia, en este punto, se bifurca entre lo profesional y lo personal. Y no diré que no me afectó. Me afectó como cualquier persona sensata. Inquietud, orgullo, una necesidad de que se reconozca lo que está escrito. Pero alejémonos de la autoindulgencia. Volvamos a la secuencia de hechos. Teníamos, a la fecha de este momento de la narración, el correo Lost in Legal, la página 42 con mi inicial, 3 trimestres de Uptime 99, 99%, volúmenes 5 TBITA, la carta de auditoría de Vanguard con plazo de 48 horas,
la orden de Chad de eliminar la bandera contable y el BCC de Kevin. En términos simples, la evidencia estaba acumulándose en una dirección que no permitía medias verdades. Lo que sigue a esto, y no lo contaré todavía, involucra un all hands, una entrega pública y una mirada de la compañía que no esperaba que se dirigiera hacia lo que había tratado de ocultar. Por ahora, lo que puedo compartir es que, cuando la letra se respeta, la realidad se ajusta a lo que fue acordado. Y cuando la letra se ignora, aparecen consecuencias que suelen costar mucho más que $50 o $500. En este caso, la cifra de referencia que apareció en la mesa, la que aún hoy retumba, fue la de 80 millones. La distancia entre esa cifra y mi ajuste negado es la ironía que, de algún modo, guía este relato. Termino esta parte con la sensación de estar en una cuerda floja. La auditoría de Vanguard a las puertas, la empresa tensionada, la evidencia que respira y espera. No es heroísmo, es procedimiento y coherencia. Y en esa espera, mientras Serari dormita sobre papeles que ahora tienen valor probatorio, cada notificación que llega a mi bandeja de entrada me recuerda que en los contratos, como en la vida, lo que se ignora puede convertirse en la palanca que mueve todo. Cada notificación que llegaba era un pequeño latido más en un reloj que no me pertenecía, pero que marcaba el tiempo de algo inevitable. No esperé a que las horas decidieran por mí. Organicé mis copias, confirmé que todas las exportaciones de logs estuvieran verificadas, y preparé una carpeta con los puntos clave que, si llegaba el momento, debía presentar sin dramatismo. No era una venganza, era una lista de hechos ordenados. El All Hands fue convocado con ese tono corporativo que intenta vender calma. Actualización de equipo, visión del trimestre. La sala estaba llena de laptops abiertas y curiosidad en pequeños grupos. Pensé que pasaría como tantas otras reuniones. No pasó. A mitad del discurso de Brett, la puerta de la sala se abrió y entraron dos personas vestidas con la precisión de quien representa a una empresa que no está para juegos. Abogados de Vanguard con carpetas y un sobre que parecía demasiado contundente para ser un papel. Uno de ellos dejó algo en la mesa central. No fue un gesto teatral. Fue administrativo y letalmente claro. La demanda fue entregada en público. No hubo gritos ni cámaras. Hubo un silencio que se comió cualquier broma sobre Lost in Legal. La sala que minutos antes celebraba objetivos técnicos se quedó en una especie de suspensión. Alguien murmuró, ¿qué está pasando? Otro cerró su laptop. Me levanté. Entregué la carta de representación que Elena había preparado y expliqué en voz medida que yo estaba autorizada a hablar en representación de mis intereses contractuales. No era un acto de heroísmo, era formalidad. Lo que siguió fue la descomposición, en tiempo real, de la narrativa interna que había minimizado la cláusula 14C como algo meramente técnico. Ver a los representantes legales de Vanguard sostener la copia certificada de la página 42 fue un momento extraño. La prueba, que en otras circunstancias era un PDF en una carpeta, de repente ocupaba un lugar físico y concreto en una mesa de conferencias. Se miró la firma, se leyó la numeración de cláusula y se mencionaron los requisitos. Uptime superior a 99.99% durante 3 trimestres y volúmenes que superaban 5 TB. Nadie discutió la contabilidad de esos números. Todos los dashboards que yo había impreso tenían la misma voz. Los triggers estaban cumplidos. Después del golpe inicial vino la política de los pasillos. Brett convocó a una reunión con el liderazgo, Greg con mi mirada y Chad con una cara que intentaba aparentar serenidad. La compañía siguió una línea clásica: contener narrativas, instruir comunicaciones y buscar una salida que protegiera el balance trimestral. En sus argumentos había verdad parcial y una esperanza implícita de que el asunto se pudiera resolver sin que se hiciera demasiado ruido. Pero en ese momento el ruido ya había entrado en la sala y en la conversación pública con un cliente que no estaba allí para diplomacia, Vanguard reclamaba cumplimiento. Las siguientes horas fueron una mezcla de negociaciones tácticas y cuidados legales. Hubo llamadas entre counsel internos y externos.
Hubo revisiones de la contabilidad donde se buscó cuantificar la exposición. La cifra que apareció en las primeras cuentas preliminares, la que me dejó helada y al mismo tiempo redujo cualquier sensación de pequeñez atribuida a mi petición denegada, fue el cálculo retroactivo, 482.340.12. No es un número redondo. Eso lo hacía más verosímil. No era un favor. Era una obligación que, al ponerse en números finos, tenía consecuencias concretas. Vanguard no había entrado en el teatro por curiosidad. Habían ejecutado su derecho contractual. Su auditoría había verificado los logs y la correlación con la cláusula 14C. Eso les daba legitimidad para exigir lo que el contrato estipulaba. La demanda no fue un acto de agresión personal contra la compañía, fue la materialización de un acuerdo que se aplicaba. Y en ese punto, la empresa tuvo que decidir si prefería pelear una interpretación o aceptar la realidad aritmética y de reputación. Lo que siguió fue una negociación con la frialdad de los números y el calor humano de las consecuencias. Hubo días de reuniones, propuestas, contraofertas y calibraciones. No voy a relatar cada intercambio. No me interesa transformar esto en un manual de negociación, pero sí puedo decir cómo se sintió, como una sucesión de pequeños exámenes donde la pregunta era si la empresa honraría la letra que había acordado en la mesa de contratación. En varios momentos me tentó el cinismo, en otros la esperanza profesional. Mientras todo esto ocurría, la cultura interna cambió de forma visible. Algunos ejecutivos que habían apoyado la línea de gestionar reputación empezaron a ser objeto de cuestionamientos serios. La administración reconoció que la tentativa de borrar la marca contable había sido un error de juicio, o al menos una decisión equivocada, y la presión ejercida por la evidencia disponible, sí, incluidos los registros de Kevin, hizo que se asumiera responsabilidad. No quiero poner rostros en la ignominia, prefiero describir consecuencias prácticas. Hubo salidas ejecutivas, reestructuración del área financiera y, más importante, cambios en el gobierno de contratos y de control interno. La compañía acordó pagar los retroactivos. La suma final incluía los 482.340.12, el reembolso de mis honorarios legales y algunos costos que Vanguard había exigido por la auditoría. Además, en la mesa de negociación se discutió y se cerró un paquete de medidas de gobernanza que parecían diseñadas para que una historia como la mía no pudiera repetirse. Mayor transparencia en las marcas contables, un proceso de revisión de cláusulas críticas que incorporara controles cruzados y la creación de una figura de cumplimiento con acceso directo al directorio. Es decir, no todo fue dinero. Hubo cambios estructurales. En la negociación pedí algo que era, para mí, esencial: autonomía real para auditar. No buscaba castigo, buscaba prevención. Eso se convirtió en parte del acuerdo. La compañía ofreció una promoción formal, con un título que me daba facultades y acceso, y con un mandato claro para revisar y prevenir conflictos de interés y de cumplimiento en contratos futuros. La promoción incluyó condiciones de reporting directo y la posibilidad de ejecutar auditorías internas sin interferencia discrecional del CFO o del CEO. Fue, en términos corporativos, una transferencia de confianza y de poder que me pareció más valiosa que cualquier cheque. También hubo consecuencias personales para las trayectorias dentro de la empresa. Chad, el CFO cuya instrucción de eliminar la bandera se había registrado en el BCC de Kevin, presentó su dimisión en medio de la reestructuración. Brett, el CEO, aceptó que su liderazgo había sido puesto a prueba y acordó cambios en la cúpula. Greg, el General Counsel interno, permaneció en su puesto durante la transición, pero su rol cambió. De ser un muro de contención, pasó a liderar la implementación de un compliance más riguroso. Kevin, por su parte, recibió un reconocimiento que no fue público en el primer momento, pero sí tangible. Su profesionalismo al documentar la instrucción errática le valió un ascenso y responsabilidad formal en el equipo de control interno. No era venganza, era ajuste de puestos y responsabilidades. La cifra concreta del pago retroactivo,
482.340.12, fue depositada conforme a los términos negociados. No fue un regalo, fue lo que el contrato prescribía. La compañía también asumió el pago de parte de mis honorarios legales y aceptó auditar y corregir procesos. Acordamos un plan de implementación para las nuevas políticas de gobernanza, y se establecieron canales de denuncia interna que evitaban la presión de resolver cosas en privado. Lo más importante, a mi modo de ver, fue el reconocimiento formal de que la letra del contrato tenía valor real. Hubo mesas en las que se decidió que ciertos mensajes de recursos humanos cambiarían de tono. Tyler, quien aquel viernes a las 4:17 p.m. había enviado el Lost in Legal, mandó un correo público de disculpa y aclaración. Reconoció que la comunicación había sido pobre y que el lenguaje usado no ayudó a entender la gravedad del asunto. Yo no pedí esa disculpa. Fue un gesto de la empresa que buscaba recomponer la confianza interna. Lo acepté como parte del proceso de reparación. El día en que el pago se hizo efectivo, me senté en la cocina con una taza de café y con Serari reclamando atención en mi regazo. Abrí el documento de transferencia y no sentí una alegría desbordada. Sentí alivio y la confirmación de que la letra había hablado. La cifra en la pantalla era un número que cerraba un capítulo profesional, pero que abría otro en términos de responsabilidad. Recordé el email denegatorio por $500 y una extraña mezcla de ironía me atravesó. Había sido subestimada por un monto que, comparado con la cifra final, parecía ridículo. Pero la ironía no residía en la asimetría del dinero. Residía en lo que revela sobre la cultura de las organizaciones. Minimizar un reclamo humano puede costar millones. No todo fue perfecto. Hubo tensiones residuales. Equipos que se sintieron expuestos por la exposición pública. Empleados que creyeron que el asunto les quitó foco de producto. Debates sobre la moralidad de exponer disputas corporativas ante la luz pública. Aún así, la compañía hizo pública una revisión de políticas y se comprometió ante el directorio a un plan de acción. Se desmantelaron atajos contables que, hasta entonces, se habían tolerado por la presión trimestral. En ese cambio hubo resistencia, claro, pero también hubo un alivio inadvertido, la certeza de que las reglas contarían de ahora en adelante. Mi promoción formal llegó con un título distinto y una descripción amplia. Directora de Cumplimiento e IP, con facultades para auditar decisiones ejecutivas en materia de contratos. La carta decía, entre otras cosas, que tendría acceso directo al comité de auditoría y la posibilidad de lanzar investigaciones internas independientes. Acepté con la misma calma con la que había enfrentado la situación. No era un trofeo, era una responsabilidad. Sabía que la autonomía traerá nuevos conflictos y que mi papel sería incómodo en más de una ocasión. También sabía que, por primera vez, la letra chica tendría una voz interna con recurso real. Hacia afuera, el caso generó reacciones variadas. Vanguard publicó una nota formal sobre la importancia del cumplimiento contractual, un comunicado neutro, profesional. Algunos medios recogen la historia con titulares ágeis, otros la miraron con curiosidad técnica. Una cláusula que se activó y cambió una compañía. Para mí, la cobertura pública no fue el objetivo, pero sí fue innegable que el impacto reputacional jugó un rol en la urgencia de la empresa por arreglarlo rápido. No es que el saldo final fuera una cuestión de orgullo, era una demostración de por qué las batallas por lo pequeño no deben ser ignoradas. La historia tuvo, además, un efecto pedagógico. Se diseñaron talleres internos sobre contratos, se creó un repositorio donde cláusulas críticas serían revisadas por pares y se establecieron listas de verificación que nadie podría saltar sin registro. Se implementó, finalmente, la obligación de que cualquier cambio en las marcas contables sea registrado con doble autorización y con copia a una unidad de cumplimiento independiente. Kevin encabezó parte de esa nueva función. Su ascenso fue tanto una recompensa como un mensaje. Documentar y ser honesto con los procesos era valioso que se reconocería. En lo personal, hubo pequeñas victorias y ajustes. Encontré que las conversaciones con antiguos colegas cambiaron de tono.
Algunos se abrían a admitir que habían minimizado, otros guardaban silencio. Tuve que aprender a separar la legitimidad de mi reclamo de la atención que podía generar. Mi vida privada volvió a su cauce. Salidas con amigos, cenas en Elmer donde se hablaba de temas triviales, y la compañía de Cerari que parecía más tranquila que yo. La ironía del Lost in Legal quedó finalmente en una anécdota que colgó de la pared de la memoria corporativa como lección. Al cabo de varios meses, la empresa retiró un viejo póster en la entrada que decía Hustle y que durante años había sido un tótem de cultura. Se colocó en su lugar una obra de arte encargada internamente, no para celebrar un triunfo personal, sino para recordar que el orden y la previsibilidad también son formas de trabajo. Ese gesto simbólico me pareció importante. No se trataba de moralizar, se trataba de reconocer que ciertos valores organizacionales necesitan insumos concretos y la letra de los contratos es uno de ellos. Recibí mensajes de colegas de otras compañías que me agradecían por haber puesto en evidencia una falla sistémica. Algunos pedían consejos para mejorar procesos. Otros compartieron historias similares, pequeñas humillaciones que, sin embargo, contenían dientes de problemas mayores. No di consejos legales, di compañía y relato. Contar la historia abrió conversaciones sobre dignidad profesional y reconocimiento. Me sorprendió, en un giro humano, la manera en que el dinero impactó a mi vida cotidiana. No es que el cheque hubiera cambiado mi esencia, pero sí permitió pagar deudas profesionales, invertir en formación y, en un gesto privado, donar una parte a una organización que apoya a trabajadores en disputas laborales. Fue una pequeña devolución de una ganancia que había emergido de una situación incómoda. Al final, lo que más me interesa recordar no es la cifra en sí ni la promoción, sino la lógica. Una negación de $500 no era un incidente aislado. Era un síntoma de cómo una organización priorizaba lo visible sobre lo contractual. El resultado, la cifra que ronda los 80 millones en la aritmética del contrato, fue, en términos comunicativos, la distancia entre desprecio y obediencia a la letra. Mi historia no es una moraleja, es un espejo. Aún hoy, cuando alguien me pregunta si lo haría de nuevo, la respuesta es compleja. Sí, porque no permitir que la letra se vuelva ceniza preserva la predictibilidad del negocio y protege a personas. No, porque la exposición trae costados difíciles y desgaste. Lo que puedo afirmar con tranquilidad es que mantener la coherencia entre lo escrito y lo hecho es, en empresas que mueven montañas de datos y millones de dólares, una cuestión de confianza. La última nota que recibí de Tyler no fue un Lost in Legal. Fue un correo breve y humano, reconocimiento por la forma en que había manejado la situación y disculpas por la ligereza del mensaje original. No busqué revancha en él. Buscaba que la comunicación interna creciera en responsabilidad. Ese correo me pareció pequeño y suficiente. Cerari, como siempre, hizo su trabajo de recordarme que la vida tiene elementos que no se cuentan en contratos: la risa, la comida, la simple compañía. Lo veía a mi lado cuando firmé la aceptación formal de la promoción. Su presencia fue un contrapeso a la seriedad del momento. Me gusta pensar que, en algún grado, los gatos entienden el peso de las decisiones humanas. Ahora, cuando paso por la entrada de la oficina y veo aquella obra que reemplazó al póster de Hustle, me detengo un segundo. No celebro mi nombre en la plaza pública, celebro que la letra chica dejó de ser un rincón olvidado. Cambió la gobernanza, cambió la protección para quienes vienen después, y en un mundo donde los contratos digitales y los terabytes gobiernan el valor, eso importa. Al fin y al cabo, la historia tiene un último giro de ironía. Me negaron $500, una negación que en su momento pareció un gesto menor, y por el curso de la letra escrita, aquello que ignoraron ascendió hasta cifras que pesan en los balances y en las decisiones de los directorios. No lo digo con satisfacción morbosa, lo digo con la tranquilidad de quien vio cómo la coherencia contractual restableció el orden. Si esta historia te resonó, o si has vivido algo parecido, compártelo en los comentarios. Quiero leer
cómo pequeñas negaciones se convirtieron en lecciones en otras oficinas. Si te interesa profundizar en los aspectos técnicos que mencioné, en la descripción hemos dejado recursos recomendados y contactos para orientación profesional. Comparte este video con alguien que trabaja con contratos o que alguna vez sintió que su petición fue minimizada. Historias como esta no son solo anécdotas, son advertencias y, si las contamos, pueden transformar culturas. Cerraré con una imagen. Esa foto de Serari que tenía en la primera parte sigue en mi teléfono, con una lata de comida al lado. A veces pienso que la naturaleza de mi trabajo es parecida a la de cuidar a un gato. Atención a los detalles, previsión y, sobre todo, la paciencia de entender que lo pequeño puede volverse esencial. Me negaron $500. Les costó 80 millones en términos de exposición, revisión y obligaciones. La distancia entre ambas cifras no es solo numérica, es la diferencia entre ignorar y obedecer la letra. Y en las empresas, la letra muchas veces es la brújula que evita que todo lo demás se desplace. Gracias por escuchar. Si te ha pasado algo similar, cuéntalo abajo. Si quieres apoyar este tipo de relatos, suscríbete y comparte. En la descripción encontrarás recursos que pueden ayudarte a entender mejor cómo proteger la letra de los acuerdos en tu lugar de trabajo.